Y a todos los venezolanos que me escuchan, que para poder salir de este problema que estamos viviendo, debemos pedir perdón a Dios por el pecado de idolatría que se cometió en Venezuela. Venezuela adoró a un hombre. Y dice Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Eso está escrito y lo voy a leerle para que sepan el pecado de Venezuela, para que el mundo sepa por qué Venezuela está pasando por ahí y para que también los venezolanos sepamos cómo salir de allí. A mí me tiene bastante preocupado de ver cómo Venezuela todavía no reconoce el pecado, pero el problema es que también nos ha faltado a los sacerdotes mostrarle al pueblo de Venezuela cuál es el pecado que se ha cometido. ¿Por qué Venezuela está pasando por esa situación tan difícil? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no levantamos cabeza? ¿Qué es lo que está pasando? El libro de Jeremías 17 dice así, dice, el pecado de Judá está escrito con buril de hierro. El pecado de Venezuela está escrito con buril de hierro. Con punta de diamante está grabado sobre la tabla de su corazón, en los cuernos de sus aras. Así recordarán sus hijos, sus aras y sus hijos. Cabe los árboles frondosos sobre los oteros altos. Mi monte en la campiña, tu haber y todos tus tesoros, al pillaje voy a dar. Lo mismo que pasó con Venezuela. Tu haber y tus tesoros, al pillaje voy a dar. Eso está pasando en Venezuela. En pago por todos tus pecados de los altos. En todas tus fronteras, eso está sucediendo. De la heredad que te di, y te haré esclavo de tus enemigos. Eso está sucediendo en Venezuela. En un país que no conoce, muchos están yendo de Venezuela y están sufriendo en otros países. Pues ha estallado el fuego de mi ira, ha estallado la ira de Dios contra Venezuela, para que para siempre estará encendido hasta que reconozcamos nuestro pecado. Así dice Yahvé, maldito quien se fía del hombre. Ese pasó en Venezuela. Esa es la maldición que estamos recibiendo. Venezuela, la mayoría de venezolanos recibió la maldición por haber confiado en el hombre. Escuche, así dice Yahvé, maldito quien se fía del hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Eso pasó en Venezuela. Confiaron en un hombre que, por cierto, Dios le quitó la vida para que quedara al descubierto qué era lo que había pasado. Maldito el que confía en hombre, pone su apoyo en ese mortal y aparta su corazón de Yahvé. Eso sucedió en Venezuela. Y hasta que Venezuela no reconozca ese pecado, Venezuela no se levantará. Así dice Yahvé, maldito quien se fía del hombre y hace de la carne su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Es como el tamarisco en el Arabá, y no verá el bien cuando viniere. Vive en los sequedales del desierto, en saladar inhabitable. Aquí está escrito lo que le pasa al que se pone de cómico a adorar un hombre antes que a Dios. El pueblo de Venezuela adoró a un hombre, lo consideró Dios. El pueblo de Venezuela le sacó Padre Nuestro, le sacó credo a Chávez. El pueblo de Venezuela se apartó de Dios, metiéndose con los santeros, con los babalaos, con los brujos.